Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, 16 de agosto de 2026, titulada Proclamando la resurrección de Cristo. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, gracias por permitirnos reunirnos una vez más alrededor de su palabra. Al estudiar hoy la proclamación de la resurrección de Cristo, le pedimos que abra nuestros entendimientos y nos permita que esta verdad pueda fortalecer nuestra fe, que su Espíritu Santo pueda dirigir cada pensamiento y cada palabra, y haga que no solo aprendamos de Jesús, sino que podamos salir de este repaso siempre dispuesto a servirle, a vivir y compartir con otros la esperanza que nosotros mismos hemos recibido. En el nombre de Jesús, amén. Hay verdades que podemos conocer con nuestra mente, pero que solo cuando llega a nuestro corazón puede cambiar nuestra manera de vivir. La resurrección de Cristo es una de ellas. Aquellos primeros creyentes recibieron una noticia tan poderosa que ya no pudieron continuar siendo la misma persona. Hoy también nosotros necesitamos preguntarnos, ¿qué ha producido en nosotros aquello en que decimos creer? Porque cuando Cristo ocupa verdaderamente nuestro corazón, cambia nuestras prioridades, despierta nuestra esperanza y puede nacer el deseo de que otros puedan conocer, que también los conozcan. Al comenzar este repaso, vamos a pedirle a Dios que nos permita no quedarnos solamente con información bíblica, sino que pueda encender nuevamente nuestra fe y pueda hacer de nuestra vida un testimonio que pueda conducir a alguien más hacia Jesús. Para un nuevo creyente, este tema puede entenderse de una manera que es muy sencilla y fácil. Proclamar la resurrección de Cristo significa anunciar que Jesús murió por nuestro pecado, pero que la muerte no pudo retenerlo. Él resucitó y está vivo. Pablo nos explica en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4 que este mensaje constituye el corazón del Evangelio. Porque Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Por eso, el cristianismo no está basado solamente en las enseñanzas de alguien que vivió hace muchos años, sino en Jesucristo resucitado. La resurrección también nos muestra que Jesús realmente es quien dijo ser y que su obra salvadora no terminó en la cruz. Él venció la muerte y por eso quienes creen en Él pueden tener la esperanza incluso frente a la muerte. Pero hay algo que mucho más, y es que esta noticia no fue dada para que se guardara en silencio. Los primeros discípulos anunciaron que Cristo había resucitado y hoy cada uno de nosotros como creyentes también estamos llamados a compartir esa esperanza con otros. Porque no solamente mediante palabras, sino mediante una vida transformada. Proclamar a Cristo resucitado es poder decirle al mundo que está lleno de miedo, de dolor y de desesperanza que la muerte no tiene la última palabra. Jesús vive. Y también nos lleva a hacernos una pregunta personal. Si nosotros creemos verdaderamente que Cristo vive, ¿pueden los demás verlo en la manera en la que vivimos, en la que amamos y en la que perdonamos y en la que servimos? Porque el mejor testimonio de un Cristo vive es una vida que está transformando, que Él está transformando. En 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4, Lucas 44 al 47 y Romanos 1 del 1 al 4, estos tres pasajes nos presentan el mismo centro del Evangelio: Jesucristo, su muerte y su resurrección. Todo de acuerdo con el plan anunciado por Dios en las Escrituras. En palabras sencillas, tiene cuatro verdades muy comunes. Las Escrituras anunciaban lo que sucedería con Jesús. Su muerte y su resurrección no fueron un accidente ni un cambio de último momento en el plan de Dios. Jesús mismo lo explicó, que lo escrito acerca de Él debía cumplirse. Cristo murió por nuestro pecado. Pablo nos dice simplemente que Jesús murió. Dice que murió por nuestro pecado. 1 Corintios 15:3. Su muerte tiene un propósito: salvador. Cristo verdaderamente resucitó.
Aquí está el punto fundamental de la lección. El Evangelio no termina en el Calvario. La cruz fue seguida por una tumba vacía. Romanos 1:4. También destaca poderosamente a Jesucristo en relación con su resurrección. Esta buena noticia debe ser proclamada. En Lucas 24:47 conecta la muerte y la resurrección de Cristo con una misión: predicar arrepentimiento y perdón de pecados de todas las naciones. Podríamos resumirlo de esta manera: Cristo fue prometido, Cristo vivió, murió por nuestro pecado, resucitó, y ahora esta buena noticia debe llegar a otros. Por eso Pablo comienza en 1 Corintios 15 recordándole a los creyentes el evangelio que habían escuchado y que habían recibido, en el cual ellos permanecían firmes. No era suficiente haberlo escuchado una sola vez, debían continuar aferrados a esa verdad. Aquí hay otra pregunta que llega directamente a nuestro corazón. ¿Hemos recibido el Evangelio solamente como información para nosotros o está transformando nuestra manera de vivir? Porque creer que Cristo resucitó significa mucho más que aceptar un acontecimiento histórico. Significa poder reconocer que Jesús vive, que es mi Salvador, mi esperanza está en Él, y ahora nosotros tenemos una buena noticia que compartir. La resurrección convirtió a discípulos temerosos en proclamadores del Evangelio, y cuando esa misma verdad llena realmente nuestro corazón, tampoco debería dejarnos callados. ¿Por qué? La resurrección convirtió a los discípulos temerosos, a los discípulos ¿por qué creen que Cristo resucitó? Significa mucho más que aceptar un acontecimiento histórico, que significa que aceptamos que Jesucristo está vivo y que nuestra esperanza está en Él. Y ahora tenemos que compartir este mensaje, porque estos versículos se vinculan estrechamente a los conceptos de creer y de predicar. ¿Cuál es la relación entre ambos? En 1 Corintios 15, 2 al 11, ¿qué relación existe entre creer y predicar? Pablo presenta aquí dos movimientos inseparables del Evangelio. Alguien anuncia el Evangelio y otra persona responde creyendo. En el versículo 11 dice: así predicamos y así habéis creído. Los corintios pudieron creer porque primero hubieron personas dispuestas a comunicarle la verdad acerca de Jesús. Esto nos enseña que Dios utiliza personas para alcanzar a otra persona. En 1 Corintios 15:2 añade algo importante más, porque no se trata solamente de haber creído alguna vez, sino de permanecer firme en el mensaje que hemos recibido. Porque la verdadera fe continúa aferrándose a Cristo y permitiendo que sea esa misma verdad pueda transformar nuestra vida. ¿Cómo se relaciona? La predicación presenta a Cristo, la fe responde a Cristo y después ocurre algo hermoso. Quien recibe el mensaje y experimenta lo que Cristo hace en su vida puede convertirse también en alguien que lo comparte. Es como una cadena espiritual. Alguien anuncia, alguien escucha, alguien cree, su vida cambia. Ahora esa persona puede anunciárselo a otro. Eso explica cómo el Evangelio ha llegado de generación en generación hasta nosotros. Esta es una pregunta muy personal. ¿Quién podrá conocer a Cristo? Porque nosotros decidimos hablar, servir o testificar. No todos predicaremos detrás de un púlpito. A veces la predicación comienza en una conversación con un hijo, en una llamada a alguien que está desanimado, en un estudio bíblico, en unas visitas, en un acto de servicio o simplemente contando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
porque la fe que recibimos no fue entregada para que se termine con nosotros, sino que Dios quiere que nuestra vida se pueda convertir en un puente por el cual otra persona pueda encontrar a Jesús. Quizás está esperando escuchar precisamente de nosotros la palabra que un día alguien más tuvo de compartir con nosotros, que pudo compartir con nosotros. Y entonces Pablo hace algo mucho más interesante. Él no le pide que le crean a él ni que acepten la resurrección simplemente porque él lo dice, sino que le presenta testigos. Jesús resucitado fue visto por muchas personas, por los 12 discípulos, por Cefa, por Pedro, y más de 500 hermanos a la vez. Y cuando Pablo escribió que muchos de aquellos 500 todavía vivían, prácticamente le estaba diciendo, si tienen dudas, pueden preguntarles. Esto nos demuestra la seguridad con la que Pablo proclamaba el mensaje. Para él la resurrección no era una idea bonita para consolar a las personas, sino que era un acontecimiento que había transformado la vida de quienes habían afirmado haber visto vivo a Jesús después de su muerte. ¿Qué significa ser testigo? Jesús había dicho, vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas 24:48. Un testigo cuenta aquello que conoce. Los discípulos podían decir, lo vimos nosotros, nosotros no estuvimos físicamente junto a aquella tumba, pero podemos testificar de lo que Cristo hace mediante su palabra y de cómo transforma una vida que se acerca a Él. Y aquí está algo hermoso, porque aquellos primeros testigos llevaron el mensaje hasta otros. Esos otros lo compartieron con más personas y de generación tras generación el evangelio llegó hasta nosotros. Entonces, la pregunta ya no es solamente quiénes vieron a Jesús resucitados, sino también qué está viendo otros de Jesús en nosotros. Tal vez alguien nunca abra una Biblia, pero observará cómo nosotros tratamos a los demás, cómo reaccionamos cuando somos heridos, cómo servimos cuando nadie nos reconoce y cómo mantenemos nuestra esperanza durante las dificultades. Los primeros discípulos fueron testigos de lo que vieron. Nosotros estamos llamados a ser testigos de aquel en quien hemos creído. Y una vida verdaderamente transformada puede convertirse en una poderosa evidencia de que Cristo sigue vivo y obrando hoy en nosotros. ¿Qué razones tenemos para creer en la resurrección de Cristo? Ya se lo acabo de explicar. Aunque de nosotros estuvo presente en la tumba aquella mañana, tenemos razones para creer que Cristo resucitó. Primero, contamos con los testimonios de numerosos testigos. Pablo mencionó también a Pedro, a los apóstoles, Santiago y más de 500 personas que afirmaron haber visto a Jesús resucitado. Además, tenemos el testimonio de las Escrituras y un cambio notable en los discípulos, porque después de la crucifixión estaban asustados y dispersos. Posteriormente los encontramos proclamando públicamente a Jesucristo resucitado, incluso cuando hacerlo podía costarle la vida o la persecución. También está la propia experiencia de Pablo. Él había perseguido a los cristianos, pero después llegó a convertirse en uno de los principales proclamadores de Cristo. Algo radical cambió la dirección de su vida. ¿Qué otra cosa creemos sin haberla visto? Bueno, tenemos muchísimas, porque ninguno de nosotros vio personalmente muchos acontecimientos históricos que aceptamos como reales, porque no vimos la Guerra Mundial, ni vimos a Cristóbal Colón llegar a América, ni numerosos acontecimientos de la antigüedad, pero sabemos que ellos, mediante documento y testimonio y otra evidencia histórica, incluso en nuestra propia familia, porque creemos en acontecimientos ocurridos antes de nuestro nacimiento, porque existen fotografías, documentos y testimonios de personas confiables. Lo mismo sucede con muchas verdades bíblicas. No vimos la creación ni el éxodo de Israel, a David enfrentándose a Goliat, ni a Jesús caminar por Galilea.
Pero nuestra fe no significa creer sin ninguna razón. Confiamos en el testimonio de Dios que Dios nos ha dejado en su palabra. Hay una diferencia importante entre yo lo vi y no ocurrió. Que una persona no haya presenciado un acontecimiento no significa que ese acontecimiento sea falso. Y aquí aparece una pregunta aún más personal. Si creemos que Cristo realmente salió de aquella tumba, ¿qué diferencia está haciendo esta verdad en nuestras vidas? Porque la resurrección no fue dada para ganar una discusión acerca del pasado, sino que nos fue dado para que pueda producir esperanza en el presente y prepararnos para el futuro. Los primeros discípulos dijeron, lo hemos visto. Hoy nosotros como creyentes podemos decir que hemos creído en su testimonio y creemos que en nuestra vida pueda mostrar que seguimos a un Cristo vivo. Mis queridas familias en la fe, después de nosotros haber estudiado esta verdad, no basta con saber que Cristo resucitó, sino que tenemos que decidir qué haremos con esa verdad. Porque Dios permitió que el mensaje llegara hasta nosotros porque alguien antes estuvo dispuesto a compartirlo. Ahora la responsabilidad está en nuestras manos. Quizás no todos podamos predicar desde un púlpito, pero podemos tener un lugar donde podemos servir. Hay una familia que necesita oración, hay una persona que está desanimada que necesita escuchar esperanza, alguien que espera una visita, un joven que necesita orientación o un corazón herido que todavía no conoce a Jesús. Por eso el llamado de hoy nos involucra a todos, que cada uno de nosotros pueda preguntarle al Señor, ¿a quién usted quiere que yo alcance a través de mi vida? Y cuando Dios nos muestre a esa persona, esa necesidad, que no se quede solo en una buena intención, porque todavía hay tiempo para trabajar, todavía hay personas que alcanzar, que cuando Cristo vuelva pueda encontrarnos no solamente creyendo en Él, sino usando nuestra vida, nuestros dones, nuestros talentos para poder ayudar a otros a encontrarnos. Si Cristo vive, que nuestra manera de servirle pueda demostrar que nosotros también los creemos. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar para terminar este repaso. Amado Padre Celestial, gracias por este momento de estudio en su presencia y por cada enseñanza que usted ha colocado delante de nosotros. Permita que su palabra no se quede solamente en nuestras mentes, sino que pueda encontrar un lugar profundo en nuestro corazón y se pueda reflejar en nuestra manera de vivir. Padre, bendiga este día y todo lo que haremos en él. Dirija nuestros pasos, nuestras palabras, nuestras decisiones y cada lugar donde vayamos. Denos la oportunidad para poder servirle. Ayúdenos a consolar y a poder compartir su amor con quienes usted coloque en nuestros caminos. Háganos un instrumento útil en su obra. Quite de nosotros la indiferencia y den un corazón sensible a las necesidades de los demás. Que alguien pueda acercarse a Jesús por medio de nuestro testimonio. Cuide de nuestra familia, nuestro trabajo, fortalezca nuestra fe y ayúdenos a caminar cada día preparado para el encuentro que vamos a tener con usted. En el precioso nombre de su amado Hijo Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, mis queridos, no se olviden que nuestra cita continúa siendo mañana. Ve el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que Dios me los bendiga y que pasen un feliz día. Hasta mañana.